con Dios. Cuando Ahab, o Acab, si usted lee la versión 60, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseo de morirse clamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Jezabel, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Miren qué bendición y qué belleza esta lectura del día de hoy. Me encanta. No, y es que viene en el contexto de que Elías venía de un gran triunfo, ¿verdad? Ustedes, a mí me genera a mí tanta la atención porque en el capítulo 18, Elías, habían 450 profetas de Baal y 400 que se inclinaban ante la diosa Acera, pero viene en el Monte Carmelo y tiene una gran victoria. Él solito, solo Elías y Dios eran suficientes para vencer a los 450 profetas de Baal y les vuela la cabeza. Todos recordamos esa porción de la Escritura donde a través de un reto, ¿verdad?, se burla de manera sarcástica ante los profetas de Baal y Dios hace un enorme milagro. Y luego se nos cuenta que se termina la sequía y corre de una velocidad, ¿verdad?, fuera de lo normal para adelantarse incluso al rey Acab, regresando a la población. Pero yo lo que entiendo, ustedes, es de que él estaba también, después de pelear esta batalla, bastante cansado, ¿verdad? Y estaba agotado. Y me hace pensar cabalmente en personas, líderes que sirven al Señor, que después de muchísimo esfuerzo en servir al Señor, se sienten un poco cansados y en ese momento somos presas vulnerables, ¿verdad?, del enemigo, porque ¿cómo después de una tremenda victoria? Y por cierto, él decía, él estaba peleando la batalla solo. Después nos aclara la Escritura en este capítulo que acabamos de leer, que también habían otras personas que no habían salido, eran profetas de Dios, que no se habían inclinado ante otros dioses, sin embargo estaban probablemente escondidos
Y en ese momentito Elías creía que estaba solito, pero en el momento que tú sientes que estás cansado, que estás agotado, que te sientes solito, es probable que estés más vulnerable, ¿verdad?, a ver las cosas de una manera distinta, porque ahora viene Jezabel y le da una declaración, y una declaración que a él le llena de temor. En la versión nueva versión internacional dice, Elías se asustó y huyó. ¿Cómo vas a asustarte y huir después de semejante triunfo? Pero también entiendo lo complicado que puede ser después de un momento de agotamiento. Y por cierto, ustedes, camina de aquí a Petén, ¿verdad? Y yo me pregunto, Dios, ¿por qué no le dijiste, mijo, regrésese? Él tuvo que pasar su proceso, ¿verdad? De caminar, de sanar, de naturaleza. Bueno, no sé qué tanto será la naturaleza por ahí, pero y sanar, ¿verdad? Y recargarse de energías. Y luego, pues lo que ya vamos a comentar, ¿verdad? Del siervo apacible. Y creo que la narración que vemos acá muestra una parte muy humana de los seres humanos, ¿verdad? Siempre uno pensaría, bueno, si Dios inspiró la Biblia, ¿por qué se tomó el tiempo de mostrar esa parte vulnerable de Elías? Hubiera podido omitirla, ¿verdad? Después quedarse solo enfocado en la gran victoria que había tenido, pero yo creo que lo que nos habla y nos da esperanza, por lo menos a mí, digo yo, bueno, si a Elías le sucedió, imagínense, era el gran profeta de Dios, acaba de tener esa gran victoria y él tuvo esa sensación de tristeza, de desánimo, de una desenfoque total, ¿verdad? De repente haber estado literalmente experimentando lo glorioso que haber sido eso, ¿verdad? Defender a Dios de esa manera, de repente se cae tanto que quiere morir. Y entonces digo yo, bueno, hay esperanza para Evelyn todavía cuando tiene sus pequeñas batallas, pero el Señor lo que nos muestra aquí es cómo Elías tomó decisiones que lo apartaron de él. Vamos a ver que se alejó, que se descuidó, ¿verdad? Como bien dice Aner, dejó de comer, se dio cuenta que se aisló, porque hay una parte donde dice que fue a dejar a su siervo al pueblo y luego él se fue solo al desierto. O sea, en lugar de buscar apoyo, en lugar de buscar ayuda, se fue solito, que es una tendencia natural del ser humano. Entonces hizo muchas cosas que en lugar de regresar a Dios después de esa victoria tan poderosa, lo natural hubiera sido regresar y tirarse a los brazos de Dios. Ajá. Pero de alguna manera él perdió la visión, perdió el enfoque en que Dios era su fuente de ayuda principal y se fue solo, ¿verdad? Algo interesante de lo que decía Evelyn, querida audiencia, es de que el Señor muestra muchos liderazgos con realmente una humanidad, y a veces nosotros tratamos de leer la palabra de Dios y creemos que eran superhombres, y no, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, con los mismos temores, solo que unos más obedientes que nosotros, otros más interesados en tener una relación personal con Dios. Ahí vienen las diferencias entre los líderes que están escritos en la Biblia, porque definitivamente Eliseo era un hombre que tenía un propósito de vida y el Señor iba desarrollando, y cómo unas palabras de una persona le generaron temor, ¿verdad? Y ver el poder de Dios en sus acciones, en sus palabras que él decía en nombre del Señor, y de repente verse copado en una cueva y temeroso y angustiado, pues definitivamente vemos cómo el enemigo trabaja por medio de los dardos de fuego, esas saetas que manda el enemigo para que nosotros solitos nos vayamos causando daño, mi querido Ricky. No, es bien interesante porque en realidad es eso, y lo que decían creo que es fundamental, y es el cansancio. Es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención. Un excelente entrenador de fútbol americano y un gran filósofo, Vince Lombardi, decía: el cansancio es de todos nosotros cobardes. Y generalmente cuando estamos cansados, nosotros no lo pensamos, pero es eso, nos volvemos cobardes, y es lo que vemos aquí. O sea, y no lo decimos cobarde como algo, una palabra fea o como un término despectivo, sino literalmente cobardía significa no hacer aquello para lo cual fui llamado. O sea, no accionar de acuerdo a lo que yo tengo que hacer, sino que es eso, cuando estoy cansado no tengo ganas de hacer nada. Y la verdad es que vemos aquí a un Elías, que ustedes ya lo hablaron, verdaderamente un personaje impresionante, y cómo él, habiendo sido Elías, también se cansó y llegó a estar en ese momento de veras de aflicción y solo, y comienza uno a pensar solo en uno. Miren, es bien interesante porque viene Dios y le presenta una salida y lo hace de una manera muy práctica. Primero es eso: estás cansado, descansa. ¿Tenés hambre? Aquí hay comida. Y fíjense que lo tercero que yo veo es que
le dice, lo desenfoca de él mismo y le dice, te vas a levantar y vas a ir a ungir. Y fíjense que lo manda a hacer algo por alguien más. Cuando nosotros estamos en ese momento, generalmente estamos así, estamos cansados, tristes, no queremos hacer nada y entonces de manera automática comenzamos a pensar en nosotros, en mi situación, en mis problemas, en cómo me siento yo. Pero fíjense que de manera muy práctica, Dios no viene aquí y no obra. En otros momentos Dios se nos presenta como ese Dios milagroso que hubiera entrado y hubiera hecho, aquí estuvo, se terminó esa aflicción, pero no, lo hace de manera muy práctica y natural y le dice, descansa, come y después de que recobró fuerzas, ve y enfócate en alguien más. Y miren, creo que son 3 cosas que si nosotros lo pensamos, podemos comenzar a hacerlo hoy. Cuidar cómo estamos comiendo, cuidar cómo estamos durmiendo, si estamos cansados, y lo otro es, desenfoquémonos de nosotros y comencemos a hacer algo por alguien más. Y en el momento que comenzamos a preocuparnos por alguien más, es impresionante, pero es como, wow, es una solución maravillosa porque dejamos de pensar y dejamos de autocomiserarnos, ¿verdad? Entonces, bien práctico, ¿o no? O sea, un Dios enorme que nos lo presenta de una manera sumamente práctica. Y algo que decías que también llama mucho la atención es que a veces acabamos de pasar grandes victorias y automáticamente después de esa gran victoria como que bajáramos la guardia. No hablo solo del cansancio, etcétera, etcétera, sino que con nuestra relación, ¿verdad? Con el Señor. O sea, bajamos la guardia y ahí puede ser el momento en que el enemigo aprovecha a poder trabajar con nosotros y mandar dardos de confusión, ¿verdad? Sí lo lograste esta vez, pero no sé si vas a poder en la siguiente. Lo lograste, pero fue porque te dieron una mano, ¿verdad? O sea, y comienza. Entonces, siempre después de una gran victoria, tenemos que seguir conectados con el Señor y no bajar la guardia con Él. Sí, hay que descansar, hay que comer y hay que servir a otros, pero también tenemos que mantenernos conectados con el Señor, mi querido. Así es, ¿no? Y sabes que en ese proceso que se va entonces caminando, llega un momento en el que experimenta un gran ventisco, un gran huracán, desgajaba las rocas, dice de esta versión de la Escritura, y Dios no estaba allí. Y luego un gran terremoto y Dios no estaba ahí. Y luego un fuego que consumía todo y Dios no estaba allí. Y Dios estaba en ese silbo apacible. No sé si te ha pasado, pero si Dios te gritara, y a veces quisiéramos que Dios nos gritara, háblame, Señor, pero no. Muchas veces tenemos que bajar el ritmo y prestar atención y escuchar. ¿Qué haces cuando alguien te habla quedito? ¿Qué? Entonces te acercas para escuchar y prestas atención. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Acércate a escuchar, presta atención. Yo te estoy hablando, ¿verdad? Sal del bullicio de donde estás y préstame atención. Bájale un poquito a los otros ruidos que pueden estar alrededor y presta atención. Y aquí yo creo que la gran conclusión es inclinemos nuestro oído para escuchar al Señor porque Él nos está hablando. Y créeme, amigo oyente, amigo televidente, Dios nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención y Dios quiere que nosotros prestemos atención y escuchemos. Así es de que prestemos con más atención, ¿verdad? Nuestros oídos atentos, inclinando nuestro rostro para escucharle. Y qué mejor hacerlo en el tiempo de descanso, de meditación, que lo hablábamos cabalmente el viernes, de poder meditar en la palabra del Señor y que el bullicio del entorno, cuando nosotros nos apartamos y descansamos, podamos escuchar la voz de Dios. Y ahorita lo hiciste muy bien, Aner, en el sentido de que cuando el Señor susurra en nuestro oído, debemos de poner más atención, ¿verdad? Como cuando un niño nos está hablando y nos acercamos a Él para poderle poner atención. Así que, bueno, querida audiencia, realmente este es un tiempo maravilloso y le voy a pedir a Evelyn si por favor puede orar en este momento. Con mucho gusto. Y quizá usted hoy esté en ese desierto, en ese valle, pero queremos recordarle que Dios es Dios también de esos desiertos y de esos valles, así como es Dios de las montañas. Queremos invitarlo a que se una en oración y le pidamos a Él que Él pueda visitarnos en el lugar donde estamos. Señor, gracias, porque sabemos que tú eres quien gobierna. Tú eres el soberano, tú eres el Dios todopoderoso, el que trae buenas noticias a nuestra vida, el que trae esperanza y nos recuerda que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y Padre, hoy nos acercamos pidiéndote que podamos encontrar en ti ese oportuno socorro, que podamos aprender a escuchar las cosas que nos estás diciendo, que podamos pausar
lo suficiente para poder escuchar ese susurro, esa voz, ese silbo apacible a través del cual quieres comunicarte con nosotros hoy. Bendecimos a aquellos que nos están escuchando, especialmente si hoy están pasando un tiempo de dificultad, de desánimo, de temor, de cobardía y están quizá incluso pensando en que su vida no vale la pena. Pero te queremos decir, Señor, que aquí estamos una vez más pidiéndote por nosotros y por aquellos en necesidad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que recuerde que el segmento de hoy es duda, desorden y preocupación. ¿Qué hay en tu mente? Mire esta pregunta tan importante. ¿Qué hay hoy en tu mente? Enseguida regresamos aquí en Vaya con Dios. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Arranquemos entonces con el subtítulo que nos presenta la autora, Una mente en calma. ¿Has notado que las condiciones de tu mente cambian? En un momento puede estar calmado y apacible y en otro ansioso y preocupado. O puedes tomar una decisión o estar seguro de ella y después tu mente se confunde en lo relativo a la misma cosa con respecto a la cual estabas tan seguro y cierto. Debido a que la mente parece poder estar en tantas condiciones diferentes, me empecé a preguntar, ¿cuándo está normal mi mente? Deseaba saber lo que era normal para poder aprender a enfrentar los patrones de pensamiento anormales en cuanto se presentaran. Por ejemplo, una mente crítica, suspicaz y condenatoria debe considerarse anormal en un creyente. Sin embargo, durante la mayor parte de mi vida era normal para mí. Era a lo que yo estaba acostumbrada y aunque mis pensamientos estaban muy equivocados y me estaban provocando muchísimos problemas, yo no sabía que algo andaba mal en mi forma de pensar. No sabía que podía hacer algo con respecto a mi modo de pensar. Era creyente y lo había sido durante años. Pero nadie me había enseñado acerca de mi forma de pensar o de en qué condiciones debía estar la mente de un creyente. Hasta que entendí que nuestra mente no nacen de nuevo con el nuevo nacimiento. Tienen que ser renovados, como lo dice Romanos 12:2. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como ya he dicho varias veces, la renovación de la mente es un proceso que toma tiempo. No te sientes desolado cuando descubras que la mayor parte de tu tiempo tu mente está en una condición anormal para alguien que declara que Jesús es su Salvador. Reconocer el problema es el primer paso hacia la recuperación. En mi propio caso, empecé a tomar mucho más en serio mi relación con el Señor hace varios años. Y fue en aquel tiempo en el que Él empezó a revelarme que muchos de mis problemas tenían sus raíces en la manera errada de pensar. Mi mente estaba revuelta. Me sentí abrumada, dice la autora, cuando empecé a ver a cuántas cosas erróneas era adicta. Intentaba echar a un lado los pensamientos equivocados que me venían a la mente y esos volvían de inmediato. Pero poco a poco llegaron la libertad y la liberación. Satanás combatirá agresivamente contra la renovación de tu mente, pero es vital que sigas inexorable hacia adelante y permanezcas orando y estudiando este asunto hasta que obtengas una victoria contundente. Porque yo siempre oro, dice la autora, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, de discernimiento en los misterios y secretos, en un mejor, más profundo e íntimo conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, los apartados para Él. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Observa que Pablo ora para que tú y yo ganemos sabiduría al tener los ojos de nuestro corazón iluminados. Basada en muchas cosas que he estudiado, interpreto los ojos del corazón como la mente. ¿En qué condición debería estar nuestra mente como cristianos? En otras palabras, ¿cuál sería el estado normal de la mente de un creyente? A fin de contestar esta pregunta, tenemos que buscar en las diferentes funciones de la mente y el espíritu. De acuerdo con la palabra de Dios, la mente y el espíritu trabajan juntos. Esto es lo que yo llamo el principio de la mente ayudando al espíritu. Para comprender mejor este principio, veamos cómo obra en la vida de un creyente.
Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esta persona. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, tal como el espíritu de una persona dentro de sí es el único que conoce sus pensamientos. Asimismo, el Espíritu de Dios es el único que conoce la mente de Dios. Puesto que el Espíritu Santo vive en nosotros y ya que Él conoce la mente de Dios, uno de sus propósitos es revelarnos la sabiduría y la revelación de Dios. Esa sabiduría y esa revelación se la imparte a nuestro espíritu y nuestro espíritu entonces ilumina los ojos de nuestro corazón, que es la mente. Como creyentes somos espirituales y también somos naturales. Lo natural no siempre entiende lo espiritual. Por lo tanto, es vitalmente necesario que nuestras mentes sean iluminadas en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestro espíritu. El Espíritu Santo desea traernos esta iluminación, pero la mente con frecuencia se pierde lo que el Espíritu está intentando revelarle porque está demasiado ocupada. La mente no debe llenarse con razonamientos, preocupaciones, ansiedades, temores y cosas así. Debe estar en calma, tranquila y serena. Tal y como se demuestra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando el Señor le muestra que Él estaba en la paz y calma y no en pensamientos ansiosos ni de temor. Esa es la forma en que ocurre la comunicación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Las maneras del Espíritu Santo son muy suaves. La mayor parte del tiempo nos habla como lo hizo al profeta en este pasaje, con una vocecita apacible, con un silbo apacible. Por lo tanto, es vital que aprendamos a mantenernos en una condición que nos permita escuchar. Quizá la mejor manera de entender este principio de la mente ayudando al espíritu es pensar en la oración. En este versículo el apóstol Pablo dice que él oraba tanto con su espíritu como con su mente. Entendiendo de qué se está hablando Pablo, porque yo entiendo de lo que está hablando Pablo porque yo hago lo mismo. Con frecuencia oro en el espíritu. Después que he orado así durante un rato, a menudo algo viene a mi mente para que ore en mis propias palabras. Creo que de este modo la mente ayuda al espíritu. Obra juntos para que el conocimiento y la sabiduría de Dios me lleguen de una forma en que yo pueda entenderla. Esto también obra a la inversa. Hay ocasiones en que me presento a Dios para orar. Si no siento nada especial en el espíritu, simplemente empiezo a orar con mi mente. Continúo hasta que el espíritu toma el control dentro de mí respecto a algún tema. Cuando lo hace, entonces sé que ha dado con algo sobre lo cual Él quiere orar, no únicamente algo por lo que yo quiero orar. De este modo, mi mente y mi espíritu están trabajando juntos, ayudándose uno al otro a cumplir la voluntad de Dios. Otro ejemplo del modo en que el espíritu y la mente trabajan juntos es el don de lenguas con interpretación. Si no estás familiarizado con los dones del Espíritu Santo, te animo fuertemente a que lo estudies en las Escrituras y a que mantengas una mente abierta a Dios en esta área. Ora y pídele a Él que te enseñe sobre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y que te guíe a buenos recursos, que te ayudarán a estudiar y ganar entendimiento. Primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14 son un buen lugar por donde empezar. Cuando hablo en lenguas, mi mente está estéril hasta que Dios me da el entendimiento de lo que estoy diciendo. Entonces, mi mente fructifica. Espero que en este punto puedas ver que tu mente y tu espíritu ciertamente trabajan juntos y ambos están ligados íntimamente el uno al otro. Por lo tanto, es de la mayor importancia que tu mente se mantenga en una condición calmada. De otro modo, no puede ayudar a tu espíritu en ayudarte a vivir una vida llena del espíritu. Mire, la lectura de hoy lo que habla es tener una mente apacible, una mente que podamos nosotros realmente no estar bombardeados de tanto pensamiento. Y por eso la autora habla sobre la batalla de la mente. Hay personas que decimos que a la hora de acostarnos no dejamos de pensar en el problema. Y cuando el Señor habla de que debemos de tener un reposo y en ese tiempo nosotros debemos de reposar, más bien estamos tan afligidos que hasta nos levantamos a medianoche y no dejamos de pensar y se convierte completamente en un tema muy, muy difícil. Y quiero contarles algo que he hecho yo con respecto a este tema del bombardeo de la mente. Cuando uno nace, pues lógicamente pues, llora. Lo primero que usted hace es verá, generar un sonido. Pero realmente el sentido que más agudo está en ese momento es el oído.
porque usted no mira, ¿verdad? O sea, usted mira borroso como bebé. No sé si te recuerdan que te miraban bien, ¿verdad? Pero primero es el sentido del oído está muy, muy claro cuando oye la voz de la madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo lo que he ido aprendiendo con el hecho de poder trabajar los pensamientos es escuchar música de adoración. Y trato de, si no puedo cantar en ese momento porque mis pensamientos van, por lo menos trato de estar escuchando la música de oración. Eso me trae que era lo que hacía David con Saúl, ¿verdad? O sea, tocaba el arpa y cuando tocaba el arpa apaciguaba a Saúl. Entonces, un paso que a mí me ha servido es comenzar a escuchar música de adoración al Señor. Y eso me va a llevar a mí a comenzar a orar y poder ya llevar un ritmo, porque el espíritu se sintoniza con ese mismo apaciguar nuestros pensamientos. Ese es un tip que yo podría dar que a mí me ha servido, ¿verdad? Sí. Es escuchar la adoración y eso me va a llevar a quietar mis pensamientos. Sí, a mí también me ha pasado. Yo estaba ahí que no puedo dormir y por algún pensamiento que está ahí recurrente y dando vueltas. Y Señor, te entrego eso que estoy viviendo, estoy sintiendo, pero no pasa nada, sigo sin dormir. Y lo que dice... Bueno, algo que también a mí me ha servido, así como vos estás mencionando, escuchar música de adoración, es salir, romper ese pensamiento, levantando, bueno, en mi caso pues me levanto y trato de leer una porción de la escritura. Y ese cambio, ¿verdad? No solo del lugar, sino que también en mi mente y leer, y luego me da sueño, ¿verdad? Y regreso. Pero sí tienes que romper ese patrón. Si te ha pasado, pues has sufrido de ese tipo de pensamiento. Y por cierto, lo mejor es prevenir, ¿verdad? Ustedes, el prevenir significa antes de acostarte, desconectarte de todos los dispositivos móviles, tener cierta disciplina, ¿verdad? De qué vas a comer, pero también entregar al Señor tus pensamientos, acostarte con este tipo de música es hermosísimo, dormís como... ¿verdad? Como bebé, ¿verdad? Pero sí creo que yo he pasado por ahí muchísimas veces y lidio con esa situación de llevarle al Señor esos pensamientos. Por cierto, me sorprende lo que dijo la autora, que dice una mente que juzga, que condena, que ve solo lo malo, no es una mente normal en un creyente. Eso no es normal. Y si estamos pasando por ahí, que vemos lo malo y que simplemente... le prestamos atención a lo negativo, a las cosas que pueden salir no de la manera correcta, entonces no, debiéramos de sentirnos así desafiados hoy y decir, no, eso no es normal en un creyente. Debo llevar mis pensamientos cautivos hacia la obediencia a Cristo y debo de exponerme a una renovación de mi entendimiento. Una mente, yo me pongo a pensar en eso, ustedes, que piensa todo lo bueno, todo lo que tiene una virtud, ¿verdad? Si hay algo bueno, digno de alabar. Si estoy pensando así todo el tiempo, estoy en la mente de Cristo, pero tengo que entrenar en la cosa. Sí, total. Y es exactamente ese punto que me llamó la atención, como ella dice que por ser creyentes nuestra mente no inmediatamente va a ser cambiada, ¿verdad? O sea, nuestra mente no nace de nuevo en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, sino que Él espera que nosotros la renovemos, ¿verdad? Que sea transformada esa forma de pensar. Filipenses 4:8 es la que estaba citando Anne, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esa es la norma que nos presenta Pablo, que nos presenta Dios a través de Pablo, de cuál es ese normal de la mente, ¿verdad? Esa palabra normal y anormal a veces no muy nos gusta, porque anormal significaría que está como raro, pero realmente tenemos que poner ese parámetro y entender que esa es la norma, eso es lo que Dios quiere que nosotros comparemos nuestros pensamientos. Normal significa eso. ¿Cuál es la norma contra la cual estoy comparando mi forma de pensar? Entonces, la norma que Dios nos presenta es estas cosas que son dignas de nuestro pensamiento, son las cuales debemos comparar. Entonces, entra un pensamiento, por ejemplo, nuestros hijos, tal vez hijos adultos, nuestros hijos salieron de noche, están en la universidad. Recuerdo que era uno de los pensamientos con los que lidiaba constantemente con mis hijas estudiando fuera, y era, ¿será que ya están será que van a regresar bien? ¿Y si hay un accidente? Y comenzaba mi mente en la cama a lidiar con todo esto, y entonces inmediatamente tenía que regresar. Eso no es digno de lo que dice la Escritura. La palabra dice que mis hijas van a ser guardadas y cuidadas por el Señor. Entonces tenía que regresar mi pensamiento. Entonces mi norma, el parámetro contra el cual lo medía era ese. Ahora, si acababa de
terminaba mi día viendo noticias y había visto todas las estadísticas de accidentes nocturnos y de todos los asaltos y todo lo que ocurría. Entonces mi mente obviamente se iba a ir a eso porque esa iba a ser mi norma. Entonces creo que mucho de esto es elegir, y ella lo dice más adelante, con qué estoy llenando mi mente. ¿Cuáles son las cosas que están alimentando mis pensamientos? ¿Será que constantemente estoy en las noticias? Y no digo que sea malo estar informado, sino ¿será que esa es mi fuente? ¿Esa es mi normativa? ¿Será que es los TikTokers? ¿Será que es, yo no sé, escritores que solo se enfocan en el yo y en el poder? ¿O será que la palabra de Dios es esa parámetro, ¿verdad?, contra el cual yo mido mis pensamientos? Y la autora nos hace recordar en todo momento de la importancia de poder, es eso, de como que pausar, bajar revoluciones, estar en paz. Y yo sé que todo eso suena fácil, ¿verdad? Porque es cuando, como le dices, alguien se acerca con uno y dice, no te preocupes, ¿verdad? O sea, genial, contame cómo, o sea. Pero fíjense que la Biblia sí nos dice cómo. Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es bien interesante ese concepto, porque no es una paz, y también en otro momento Jesús nos dice, es una paz no como nos la da el mundo, porque el mundo nos presenta una paz que es circunstancial. Si no hay problemas, hay paz, pero Jesús nos dice, esta paz es superior. No como la da el mundo, sino que yo les doy una paz que es completamente distinta. Y es más, ahorita, porque fue interesante cuando escuchaba a Anner y a Evelyn citar Filipenses 4:8, que es una de esas escrituras de veras que cuando uno piensa en pensamientos, yo la tenía también aquí, pero fíjense que quisiera entonces leerle lo que viene antes de esa escritura. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después viene el versículo 8 donde se nos dice, es tan lindo el Señor, ¿verdad? Que nos dice, ok, ahorita estarás pensando, ¿y cómo? Aquí está cómo, ¿verdad? Y nos dice, pensá en esto, y nos da una lista de cosas en las que tenemos que pensar. Entonces, siempre que hablemos de esto, tenemos que recordar que hay que hacer una pausa. Y cuando estábamos preparando esto y hoy que los escuchaba, recordaba de una historia de una mujer que fue a hacer una expedición al África, contrataron unos guías para que los llevaran y ese día ella quiso ir a un ritmo muy acelerado porque quería cubrir mucho terreno. Entonces, bueno, los guías la dirigieron y al día siguiente, cuando se despertó ya temprano con su grupo de expedición, o sea, y los guías estaban sentados tranquilos. Entonces le dice, bueno, vámonos. Y le dice, no podemos salir. ¿Pero por qué? Porque ahí nos apresuramos mucho, tenemos que esperar a que nos alcance nuestra alma. Este es un proverbio africano, fíjense. Y a mí me pareció bien interesante. Y dijeron, no vamos a salir porque nos apresuramos mucho, dejamos el alma por allá perdida. Tenemos que esperar a que regrese. Yo sé que eso es algo que no es así necesariamente, pero sí entender que vale la pena hacer una pausa, decir, espera, a veces siente uno necesito que regrese el alma, pues, o sea, necesito que regrese, necesito pausar. Y ella también hablaba aquí de esa relación con el Espíritu Santo y con esto quisiera terminar. Y es, fíjense que por algo el Señor presenta en su palabra al Espíritu Santo como una figura de una paloma. Es más, cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, ahora se estaba bautizando, dice que descendió el Espíritu en forma de paloma y es eso, y uno siempre piensa en esa figura de la paloma reposando sobre el hombro de una persona, ¿verdad? En este caso de Jesús, en este caso de nosotros. Ahora, una persona hace muchos años enseñando nos hizo reflexionar en eso y decía, ¿cómo caminaría usted si tuviera una paloma en el hombro y no quisiera que se fuera? ¿Correría? ¿Brincaría? ¿Gritaría? ¿Haría movimientos abruptos? ¿O cómo caminaría? Miren ustedes, yo lo escuché esa vez y dije, oh, qué genial. Porque si nosotros queremos que el Espíritu Santo de verdad esté con nosotros, tenemos que prestar atención a que llevamos al Espíritu Santo. Entonces se trata de cómo camino para que no se vaya, cómo me muevo para que no se asuste. O sea, es algo bien interesante. Entonces creo que todo nos regresa a lo mismo, es llevar nuestros pensamientos al Señor. Y Anner decía algo hace un momento, recordaba una escritura, dice, llevándolos cautivos, presos, decía Anner. Y es eso, usted no llega con una persona que va aquí diríamos, enchachar, ¿verdad? O sea, usted no va a llegar con una persona que va a agarrar presa, que la va a llevar para la cárcel y le va a decir, te pido por favor, ¿verdad? Que tú me acompañes y comienza a dialogar. No, usted llega con autoridad, le dice, o sea, poner las manos y le pone a las esposas. Así es como tenemos que llegar con los pensamientos, no es como, mira, sería bueno y comenzamos a ¿verdad? No, es llevarlos cautivos, es, no está bien, tomo cautivo
y vamos para allá, ¿verdad? Y algo, la palabra del Señor también nos muestra esa paz. Usted me puede decir, sí, pero era Jesús. Pero cuando estaban los discípulos en la barca y esa gran tormenta y él reposando, o sea, él estaba en paz porque él ya sabía. Entonces nosotros podemos estar en la barca con esa gran tormenta y lo que tenemos que es imitar a Jesús, poner la confianza en él para que esa paz realmente, a pesar de la tribulación y todos los entornos que nosotros estemos, podamos decir, en victoria ando porque hijo de Dios soy, ¿verdad? Así que, querida audiencia, muchísimas gracias por este tiempo. Enseguida regresamos. Vaya con Dios. Una mente con duda y preocupación. Acabamos de establecer que una mente demasiado ocupada es una mente anormal. Ahora veremos que otra condición anormal de la mente es que esté vagando por todas partes. La incapacidad para concentrarse indica ataques mentales del enemigo. Mucha gente ha pasado años permitiendo que sus mentes divaguen porque nunca han aplicado los principios de la disciplina a su vida intelectual. Muy a menudo las personas que parecen no poder concentrarse piensan que son deficientes mentales. Sin embargo, la incapacidad para concentrarse puede ser el resultado de años de permitir que la mente haga lo que desee cuando quiera. La fatiga extrema también puede afectar la concentración. He comprobado que cuando estoy excesivamente cansada, Satanás intenta atacar mi mente porque sabe que es más difícil resistirlo en esos momentos. El diablo quiere que tú y yo pensemos que somos deficientes mentales para que no intentemos hacer algo que lo perjudique. Quiere que aceptemos pasivamente cualquier mentira que nos cuente. Qué delicado esto, perdón, qué delicado es que esos dardos de fuego realmente nos lleven a creer algo que Dios no ha hecho y ni ha hecho. O sea, la forma en que nosotros fuimos creados y una distorsión que entre completamente a distorsionar realmente lo que Dios marcó. Continuamos con la lectura y dice, una de nuestras hijas tenía dificultades en concentrarse de niña. Le era difícil leer porque la concentración y la comprensión van de la mano. Muchos niños e incluso algunos adultos no comprenden lo que leen. Pasan los ojos por encima de las letras en la página, pero su mente no entiende en realidad lo que está leyendo. Con frecuencia la dificultad para comprender es el resultado de una falta de concentración. Lo sé por mí misma, que a veces puedo leer todo un capítulo de la Biblia u otro libro y de pronto me doy cuenta de que no sé qué he estado leyendo. Vuelvo atrás y leo de nuevo. Y todo me parece nuevo porque, aunque mis ojos le pasaron por encima a las letras, mi mente había estado vagando por otras partes. Como no me concentré en lo que hacía, fallé en comprender lo que estaba leyendo. A menudo, el problema real detrás de la falta de comprensión es falta de atención. Presta atención a eso. Es falta de atención causada por una mente distraída. Recientemente, Joyce Meyer dice, Dave y yo, su esposo, y una pareja amiga estábamos en Utah en un auto juntos. Parecía que al mismo tiempo la otra pareja y yo escuchábamos a Dave, a la misma persona que iba a la par, ¡salud! Nos reímos cuando nos dimos cuenta de que, aunque Dave había estornudado fuertemente, ninguno de nosotros conscientemente lo escuchó porque todos estábamos en otro lugar en nuestras mentes. Yo dije, lamento que no te escuché, estaba en la oficina en San Luis. El hombre en el asiento trasero se rió y dijo, yo estaba en Florida encargándome de algunos negocios. Su esposa también se rió y dijo, yo estaba en mi oficina en Dallas encargándome de una situación. En unos momentos nosotros tres nos había ido a otro estado mental. Nos mostró cuán rápidamente la mente puede distraerse de lo que realmente está pasando donde nos encontramos. Nos reímos porque Dave se dijo salud a sí mismo, ya que ninguno de nosotros estaba mentalmente presente. Fue gracioso, pero también nos abrió los ojos para darnos cuenta de cómo podemos perder conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor al no enfocarnos en el presente. Eclesiastés 5.1 dice, guarda tus pasos en la mente en lo que estás haciendo. Creo que la expresión guarda tus pasos significa no pierdas el equilibrio o te salgas de la senda. La amplificación de la frase indica que uno permanece en la senda, manteniendo su mente en lo que está haciendo. Yo tenía una mente errada que vagabundeaba y tuve que entrenarla con disciplina. No fue fácil y algunas veces todavía tengo recaídas. Mientras trato de terminar un proyecto, de pronto me percato de que mi mente se ha puesto a vagar hacia algo que nada tiene que ver con lo que estoy haciendo.
todavía no he llegado a la perfecta concentración, pero por lo menos entiendo cuán importante es no permitir que mi mente se vaya a donde le plazca cuando lo desee. El diccionario Salvat define el término errar como andar vagando de una a otra parte. Divagar el pensamiento, la atención, etc. Y divagar lo define como vagar, desplazarse sin propósito determinado, separarse hablando o escribiendo del asunto de que se trata. Si eres como yo, puedes estar sentado en la iglesia durante un servicio escuchando al predicador, disfrutando y beneficiándote de veras con lo que se está diciendo. Cuando de pronto tu mente se distrae, al poco rato despiertas para encontrarte con que no recuerdas nada de lo que ha estado sucediendo. Aunque tu cuerpo ha estado en la iglesia, tu mente se ha ido al centro comercial, a rebuscar por las tiendas o a la casa, cocinar o cenar. Recuerda, en la guerra espiritual el campo de batalla es la mente. Es ahí donde el enemigo ataca. Él sabe muy bien que aunque una persona vaya a la iglesia, si no puede mantenerse concentrada en lo que está enseñando, ningún beneficio sacará de estar allí. El diablo sabe que una persona no puede disciplinarse a sí misma para concluir un proyecto si no puede disciplinar su mente y mantenerla en lo que está haciendo. Este fenómeno de la mente errante también sucede durante la conversación. Hay veces en que mi esposo Dave me está hablando y yo escucho durante un rato. De repente me percato de que no he oído ni jota de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque he permitido que mi mente divague hacia otra cosa. Mi cuerpo estaba allí pareciendo escuchar, pero mi mente nada había escuchado. Durante muchos años, cuando me sucedía esto, fingía que sabía exactamente lo que Dave estaba diciendo. Ahora lo detengo y le digo, ¿puedes repetirme eso? Me distraje y no escuché lo que decía. De este modo, siento que al menos estoy luchando contra el problema. Enfrentar los problemas es el único modo de llegar a vencerlos. Y pongan atención a esto que dice el autor. He decidido que si el diablo se toma el trabajo de atacarme distrayendo mi mente, debe ser porque se está diciendo algo que yo necesitaba escuchar. Una forma de combatir al enemigo en este aspecto es aprovechar los mensajes grabados que proporcionan la mayor parte de las iglesias. Si todavía no has aprendido a disciplinar tu mente para mantenerla en lo que se está diciendo en la iglesia, busca una grabación de la prédica cada semana y escúchala tantas veces como te haga falta para comprender el mensaje. El diablo se dará por vencido cuando compruebe que tú no te rindes. Recuerda, Satanás quiere que pienses que eres mentalmente deficiente, que algo anda mal en ti. Pero la verdad es que lo único que te hace falta es empezar a disciplinar tu mente. No le permitas vagar por todo el pueblo haciendo lo que le parezca. Empieza hoy mismo a guardar tus pasos, a poner tu mente en lo que estás haciendo. Necesitas practicar por un tiempo, romper viejos hábitos y formar otros nuevos. Siempre toma nota, pero merece la pena al final. Otro punto importante en mi vida es que he llegado a aprender que me va mucho mejor cuando hago algo positivo que cuando me limito a preguntarme todo el tiempo acerca de todo lo imaginable. En vez de preguntarme qué calificaciones alcanzará mi hijo Dani, puedo creer que tendrá buenas notas. En lugar de preguntarme el tiempo que habrá o cuánta gente vendrá a una de mis reuniones, puedo sencillamente entregar el asunto al Señor confiando en que Él hará que todas las cosas obren para bien sin tener en cuenta lo que suceda. Nota importante. Estoy actualizando este libro que fue publicado originalmente en 1995. A nuestro hijo Dani, a quien no le gustaba la escuela ni estudiar, de quien me preocupé por su futuro. Pensé que disfrutaría saber que en la actualidad es el CEO de Joyce Meyer Ministries y dice, toda mi preocupación fue una pérdida de tiempo. Dios sabía su futuro y tenía todo bajo control. Aunque alguna preocupación sobre las cosas es normal, si excesiva puede dejar a la persona sumida en la indecisión y la indecisión causa confusión. Preguntarse la indecisión y la confusión impiden que una persona reciba de Dios por fe la respuesta de su necesidad u oración. Jesús no dijo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, preguntaros si las recibiréis. En vez de eso, Él dijo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Como cristianos, como creyentes, tenemos que creer, no dudar. Mire qué interesantísima la lectura del día de hoy. Y yo cuando leía esto y reflexionaba, digo, cuántos momentos
posiblemente he perdido con mi esposa y con mi hijo. Y miren, no le estoy poniendo un ambiente más allá del seno familiar. O sea, ¿cuántas veces yo he estado pensando o preocupado por el trabajo o por los pagos que no he vivido el momento? Posiblemente no he escuchado a mi hijo, no he escuchado a mi esposa. Ellos tal vez no me han dicho, papá, no me pusiste atención, sino que solo se dieron cuenta que no les puse atención y se fueron, ¿verdad? Qué interesante es pensar cuántos momentos hemos perdido por estar distraídos. Cuántas perlas el Señor nos ha mandado por medio de sus hombres y sus mujeres de Dios, que los hemos perdido por andar fijándonos en cómo está el vecino al lado de la iglesia, ¿verdad? Que cuando entré no me saludaron, no me pasaron el Kleenex cuando estaba llorando, ¿verdad? O sea, ¿cuánta distracción hay? Y nos hemos perdido de tiempos y momentos tan valiosos que el Señor quiere que nosotros realmente nos enfoquemos, ¿no, Ricky? No, es bien interesante. Mira, yo leyendo esta porción del libro verdaderamente me sentí así súper convicto, ¿sabes? Porque a mí me cuesta mucho. O sea, mi mente, por naturaleza, divaga y estoy pensando en 1000 cosas a la vez. Y me ha costado muchísimo el permitirle al Señor que me ayude a concentrarme. Y hay ciertas cosas prácticas que ayudan. A mí me han ayudado mucho durante el camino de mi vida. Hay personas que me han aconsejado hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero poner atención, parece extraño, pero si yo estoy poniendo atención a una prédica, cuando estoy poniendo atención en un congreso, me gusta estar dibujando algo. La gente diría, es que no puedes poner atención. No se imaginan lo que a mí me ayuda a enfocarme. Entonces, yo estoy dibujando y estoy poniendo atención. Y si me preguntan, le voy a responder. Y por otra, yo solo voy a decir algo. Porque aquí vale la pena, ¿verdad?, exponer uno su corazón y abrirlo, pero ustedes no tienen idea cuántas veces yo me digo, salud, Ricky. Y Evelyn, cuando lo estábamos leyendo, se reía solita. Yo sabía por qué se estaba riendo, porque cuando estamos solos, a veces Evelyn está prestando la atención a algo más y yo estornudo y yo digo, salud, Ricky. Así que cuando yo lo leí, no se imaginan, me sentí súper identificado. Pero miren, hasta con algo tan simple, ¿verdad? Y Eduardo decía algo bien importante. Muchas veces estamos con nuestra familia y estar físicamente en un lugar no significa que nosotros estemos presentes. Miren ustedes, y cómo duele cuando nos damos cuenta que podemos estar, o sea, lograr coincidir en un mismo lugar y no aprovechar el tiempo. Estar ahí, uno mira a las familias, ¿verdad?, que están en un restaurante o están en algún lugar y están en la misma mesa y todos están metidos en sus dispositivos móviles, que a veces me da risa que hasta se están mandando por ahí. Puede ser que estén medio conectados porque se están mandando incluso mensajes, pero no se hablan. Entonces, que seamos cuidadosos y aprovechemos el tiempo, porque después el tratar, ahorita que tenemos hijos grandes, ¿verdad? Sí. Uno sabe lo difícil que es poder juntar a todos como familia en un mismo lugar. Y a veces lo tenemos y no aprovechamos el tiempo. Entonces, vale la pena que nosotros le prestemos atención. Y sí, definitivamente es eso. La prisa, yo quisiera recordar algo, y aquí mi amigo Anner sabe que es una de mis pasiones. El tema de la prisa y el no apresurarnos es... La prisa es el enemigo número 1 de la salud espiritual. Es el número 1. Sí. Entonces, seamos cuidadosos, no nos apresuremos, bajemos revoluciones, prestemos atención, platiquemos. Ustedes, quitemos el celular de en medio, platiquemos y prestémonos atención. Y así, cuando uno estornude, le van a decir salud. Salud. Eso a mí me encantó el tema de fingir que te estoy escuchando. ¡Hala, qué cosa! Y fingir que ¿verdad? Te sigo la conversación. ¿Verdad? Te tal de las cosas. Pero no es cierto, a lo mejor no estás ahí. Y creo que la palabra clave, al menos la que yo este año estoy pero enfocadísimo mucho, es estar presente. Y es así como, no sé si a mí me pasa cuando estoy en alguna situación, valiente te quiero, Agner, valiente te quiero, vas a hacerlo bien. Es algo que yo me digo muchas veces, y te va a ir bien, Agner. Pero ahora también lo digo, Agner, te quiero presente, ¿verdad? Y me encantó este asunto. Fingir que estás en la reunión tomando notas. ¿A quién estás engañando, amigo? No es cierto, ¿verdad? Y algo también que he aprendido, hablando de los consejos de lo que hemos estado aprendiendo, es usar más lo análogo, ¿verdad? Lo análogo, es decir, ya no llevar la compu o fingir que tomo notas en el celular, sino llevar una libreta y apuntar, ¿verdad? Así yo me identifico mucho con Ricky, precisamente porque cuando estoy escuchando una enseñanza me gusta, ¿verdad?, estar tomando notas también en papel. Pero eso me ha ayudado mucho. Y por cierto, termino con esto, porque yo pensaba que no tenía la habilidad de recordar las cosas, hasta que Dios me dijo una vez, no es que no recuerdes, es que no prestas atención.
no prestas atención. Yo me dije, ¿cómo así? Sí sí presto atención. No es cierto, no estás prestando atención. Y entonces ahora trato de poner atención y que, oh, sorpresa, se me quedan las cosas, recuerdo las cosas. Y cabal lo que decía Ricky, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fuimos a un restaurante y recuerdo que estaba con la familia y digo, miren, compartámonos las fotos que se han tomado últimamente, démosle, donde salimos todos, porque a veces toman con un celular. Está bueno, pues. Y entonces todos empezamos a buscar fotos para podernos morir. Los 5 estábamos metidos en nuestros celulares. Y un oyente, vaya con Dios, dice, mire, usted dijo del programa de que no hay que ver los celulares y mire, ustedes todos están ahí. Le digo, sí, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Yo creo que estaban poniendo atención. Estaban prestando atención. Yo digo, cierto, ¿verdad? Tenemos que apartar estas situaciones que nos distraen muchísimo y prestar atención. Y por cierto, ahorita me recordé de otra de las buenas cosas que en algún momento escuché, era ojalá y pudieras salir a comer con cada uno de tus hijos por separado, ojalá, ¿verdad? Y tuvieras ese detalle, ese tiempo. Es lindo, es muy diferente cuando sales solito con uno de ellos, no importando la edad. Yo recuerdo que lo empecé a hacer cuando ellos eran muy pequeños. Y para mis hijas, por cierto, era todo un evento, ¿no? De ponerse más bonitas y de que las tratara al mesero, mire, trátela como que fuera mi novia. Y era un evento que ellas recuerdan todavía con muchísimo cariño. Pero en esos momentos, toda la atención, ¿verdad? Prestar atención. Algo interesante, hace unos días atrás, si usted me sigue en las redes sociales, tuve Noche de Hombres con mi hijo. Solo hay que tener cuidado porque, papá, comprarme esto, salió con todo el kit de natación, entonces puede salir caro también, pero aproveche usted ese momento. Y interesante algo que decía la audiencia, el autosabotaje. El autosabotaje. Mire, no todo es el enemigo, no todo, ahí se fue la luz, reprendamos el espíritu del apagón. No, o sea, no todo es el enemigo. El enemigo solo nos mete la cascarita para que nosotros nos resbalemos y comencemos a trabajar en la mente. Sí, aquí nos cuenta Lesbia Reyes, batallando con la adicción a las compras, siempre pensando lo mismo, ¿qué voy a comprar ahora? ¿Qué voy a comprar? Interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí. El tema de ese tema de compras te puede hacer feliz en ese momentito, pero en el futuro puede traerte dificultades y problemas. Me gustó este mensaje en YouTube también de una oyente que nos dice, Sandy Felisa Hernández Figueroa. Buenos días desde Atacama, Chile, desde el desierto de Atacama, 3 horas adelante. Perfecto. Muchas bendiciones. Hoy quiero empezar a transformar mi mente y justo es un proceso de transformación que esa es la decisión correcta, ¿verdad? Hoy voy a empezar. Así es. Es eso, ¿verdad? De veras, el tema es de transformar, porque prestarle atención que no es de un día para otro, sino que es de veras una transformación que lleva tiempo, que es un proceso, así como tardamos tiempo en que esos pensamientos que no son buenos llegaran a nuestra mente y se alojaran ahí, igual hay que pasar por un proceso en el que nosotros vamos cambiando esa forma de pensar. Solo miren, Israel Pérez me llamó la atención porque tiene un pensamiento con el que batalla, que creo que en realidad sería el de muchísimos de nosotros. Dice, la palabra que más me ataca es duda e inseguridad. Duda e inseguridad. Y lo que hablabas de transformación. Transformación en su definición es pasar de un estado a otro, ¿verdad? Pero yo siempre le quiero agregar, más que todo el tema de desarrollo sostenible y en comunidades, la transformación lleva implícita la palabra desarrollo. ¿Por qué? Porque desarrollo, su definición, es un proceso evolutivo para un cambio positivo. Y entonces una transformación lleva un proceso. Y lo decía Evelyn, ¿verdad? O sea, no es solo entregué mi vida a Cristo y ya el otro titín, ¿verdad? Así como que hubiera sido mágico, sino que realmente es un tiempo de que nosotros nos vamos preparando. Por eso el cristianismo es genial, o sea, no es aburrido. Más bien, el cristianismo es una aventura día con día, porque caminamos hacia la estatura del balón perfecto. Varón perfecto. Sí, es que ya comienzan a meterme el fútbol. Evelyn, por favor, yo quiero escuchar sus comentarios. Mire, realmente esta sección es súper interesante y a mí me llevó a pensar, yo trabajo en el área educativa, y cuántos casos ahora se diagnostican con déficit de atención e hiperactividad. Es interesante porque tal vez tengo unos 15 años de estar involucrada en el tema educativo a nivel escolar, y yo les diría que hace esos años tal vez un 15 o 20% de los niños que llegaban al colegio tenían un diagnóstico clínico
de 15%. déficit. 15, entre Wow. 15 y 20%. Ahorita le puedo decir que estamos arriba del 60% Wow, hombre. de alumnos. Entonces, hay muchas preguntas que surgen ahí. ¿Será que no lo diagnosticábamos bien antes y siempre habían todos estos? ¿O ha pasado algo? Y yo creo que oyéndola a ella, estudiando lo que ella dice, es interesante porque creo que hemos perdido la habilidad de disciplinar nuestra mente. Hemos perdido lo que ella nos está diciendo ahí, ¿verdad? La cita que hace de Eclesiastés, la verdad es que nunca le había puesto atención. La traducción en la 60 es totalmente distinto a lo que ella dice acá, pero es eso, cuida tus pasos y concéntrate en lo que haces cuando vayas a la casa de Dios. Es lo que dice esta versión amplificada, pero es cuando nosotros no nos estamos concentrando en algo, no vamos a retener. Y es tal vez lo que nos ha pasado, tal vez lo que está pasando con nuestros hijos. Ahora, ¿qué ha cambiado en los últimos 15 años? La tecnología. Y es impresionante porque hemos pasado de todo lo análogo a lo digital. Y lo digital tiende a desconcentrarnos fácilmente. Uno puede hacer un multitareas que ya no es real. Ahora los neurocientíficos dicen, usted no puede hacer multitareas porque o le pone atención a una cosa o le pone atención a otra. No sé cuántos que manejamos un vehículo nos hemos dado cuenta que salimos y si vamos escuchando algo en el teléfono o una llamada, llegamos al lugar y puede ser que ni siquiera nos recordemos cómo llegamos, porque no estamos poniendo atención a la tarea que estamos haciendo. Entonces, regreso al concepto. ¿Realmente tenemos un déficit de atención o tenemos un déficit de disciplina de nuestra mente? Porque al final es un trabajo. Y yo estoy segura que todos estamos enfrentándonos a muchos estímulos. Y yo creo que tal vez es lo que les quería decir. Yo me di cuenta en un punto de mi vida en que yo tenía que entrar a mi casa y prender inmediatamente la televisión, aunque no la estuviera viendo, porque necesitaba escuchar bulla a mi alrededor, algo que estuviera ocupando mi mente porque no me gustaba estar sola con mis pensamientos. Yo tuve que tomar la decisión de apagar la bulla que estaba llenando mi mente para poder tener un tiempo de meditar, de poder concentrarme en qué estoy pensando, por qué estoy pensando esto, a dónde debo llevarlo. Cuando leo la Biblia debería estar leyendo o escuchando la Biblia para poder asimilar. Cuando voy a la iglesia, miren, saben, hace años yo tomé la decisión de no leer la Biblia en el celular, porque me comenzaban a entrar cosas y entonces comenzaba a ver. Entonces cuando sentía ya se había pasado 15 minutos de la prédica, yo ni sabía dónde estaban. Entonces, ¿qué hago? Dejo el teléfono, saco mi Biblia o mi cuadernito. Han de decir, esta viejita regresó a los 80s, pero me funciona porque si no, no pongo atención. Y entonces me pierdo. Fui a la casa del Señor, no me concentré, no escuché nada. Entonces, tal vez solo invitarnos a revisar cuáles están siendo nuestros hábitos, nuestros y con nuestros hijos. Si hemos recibido un diagnóstico de eso, yo no estoy despreciando el diagnóstico, sino simplemente la solución quizás sea eduquemos nuestros pensamientos. Hay herramientas, ella nos dio ya algunas, ¿verdad? Y es concentrarnos en una tarea. Y algo importante de eso, querida audiencia, y ahí me la dejaron en mi cancha. Yo creo que hoy por hoy nos quejamos mucho de los gobiernos, de las tendencias, de las ideologías, pero hemos estado aceptándolas. ¿Por qué? Porque ya no razonamos, ya no pensamos. O sea, realmente vamos con la onda y nosotros como pueblo de Dios no podemos permitirnos eso. Nosotros realmente debemos poner todo en la palabra de Dios, pero ¿cómo vamos a poner la palabra de Dios si no la leemos? El artículo 135 de la Constitución dice que el guatemalteco debe de defender la Constitución. ¿Y qué va a defender si no la lee? Imagínese. Y si usted no lee la Biblia, entonces cualquier cosita que le pasen, usted la va a aceptar, la va a digerir y al final de cuentas va a parar actuando como eso. Así que le pedimos al Señor que hoy en oración, que nuestros pensamientos vayan sujetos a su obediencia, que realmente el Señor pueda transformar nuestros pensamientos, pero sobre todo pensamientos de bien y no de mal. Que cada vez que nosotros tengamos estos pensamientos negativos en nuestra mente, el Señor pueda, Señor Jesús, renovar nuestro pensamiento por medio de lo que tú dices en la palabra y de lo que nosotros somos ante tus ojos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que hoy hay hombres y mujeres que marcarán la diferencia en este bello país, porque realmente caminaremos con una frente en alto, creyendo de que somos hijos de ese Dios verdadero y que hoy somos nosotros embajadores tuyos y seremos representantes de tu reino por medio de la forma de renovar nuestro entendimiento y creer lo que tú has dicho sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que
La verdad, qué bendición de programa. Lindo, Porque lindo, yo lindo. creo que es de suma importancia que el pueblo de Dios marque la diferencia. Y lo comentaba yo el viernes pasado con respecto en Jeremías. El mismo Señor, ahorita ya me confundí del tema, pero el Señor le dice al pueblo de Israel que lo va a llevar cautivo a Babilonia, ¿verdad? Jeremías 29. Y le dice que cuando esté ahí, lo que tiene que hacer es trabajar duro, casarse, reproducirse y orar por la paz del pueblo. O sea, el pueblo de Dios ha sido llamado, no importando las circunstancias y el entorno que esté, a marcar la diferencia. Y yo no puedo creer que nosotros como cristianos estemos hablando de la derrota y hablando como todos hablan, sino que realmente poder nosotros mandar un mensaje diferente. A ver, así rapidísimo, en detalle. Yo apunté esto. No es normal que tengas una mente ocupada, distraída o que juzga o que espera lo peor. No es normal en como creyentes pensemos en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna, en eso llenemos nuestros pensamientos. Gracias. Amén. Yo les quisiera recordar lo que ya nos dijo en Efesios 1, 17 y 18. Me uno a la oración de Pablo, que el Señor pueda dar ese vislumbre, esa iluminación a los ojos de nuestro corazón para ver cuál es ese llamado, eso que está adelante. Buenísimo, Ricky. Quisiera recordar algo que leímos hoy. La autora nos dice: he decidido que si el diablo se toma el trabajo de atacarme distrayendo mi mente, debe ser porque se está diciendo algo que yo necesitaba escuchar. Hay que desenmascarar al enemigo, comenzar a prestar atención, porque yo me he dado cuenta cuando lo leí, fue tan importante porque me he dado cuenta que el enemigo siempre me distrae cuando es algo importante que debo escuchar. Increíble. Bueno, recuerde que nuestro enfoque no solo es compartir herramientas, sino sobre todo compartir la herramienta que cambiará su vida, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que listos para arrancar esta semana con toda la gasolina. ¿Qué hay en tu mente? Realmente debemos de pensar, porque podemos transformar nuestro pensamiento cuando lo llevamos sujetos a la obediencia de Cristo, porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a esa tierra fértil y de ahí usted lo habla con su boca. Así que seamos cristianos que marquemos la diferencia, ciudadanos responsables, y recuerde mañana, vaya con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios.